Miércoles 16 de abril, te doy la más cordial bienvenida a Platicando en Familia. Muchas gracias por estar sintonizando el 1040 de AM, Radio Mujer en la ciudad de Guadalajara, y para todos nuestros amigos y amigas que están en la ciudad de Austin, Texas, a través del 95.1 de FM. Muchas gracias por estar aquí, estamos completamente en vivo. Este miércoles de Escuela para Padres, como ya escuchaste en la cápsula, trataremos pues la importancia, la relevancia, lo que implica, lo que deja, la huella de la lectura en nuestros hijos. Los niños que crecen, que se convierten en adolescentes, que sean adultos. ¿Cuál es la diferencia entre un niño al cual se le motiva, se le inculca en este hábito y al que no, que genera, que desarrolla? Participa con nosotros. Me va a encantar tener tu compañía junto con nuestro invitado especial, que en unos momentos más te voy a presentar. Te quiero proporcionar nuestros datos telefónicos, las líneas de contacto para que compartas con nosotros qué ha generado en ti la lectura. En Guadalajara, 31 22 11 90, 36 47 18 83, en Austin, Texas, 512 215 49 09, y tenemos la línea de internet www.radiomujer.com.mx. En Platicando en Familia también podemos tener la oportunidad de compartir en el chat completamente en vivo. Si quieres dejarnos tus comentarios, que hagamos una verdadera plática aquí en este ejercicio de imaginación, en donde estés tú en este momento terminando tu chamba, si estás en algún traslado en el carro, si estás descansando o de vacaciones, vente a platicar acerca de la lectura. Y bueno, te voy a presentar a nuestro invitado y bueno, también quiero agradecer a mis compañeros que están de la mano conmigo, a Arturo Cervantes, Donají Castro, atenta a tus llamadas, Chuy Preciado en la asistencia de producción, Rosy Muñoz quien encabeza el equipo, y Alicia Hernández al micrófono. Feliz de estar contigo compartiendo y platicando en familia esta tarde con Jorge Santoyo Luquín. Él es psicólogo, es coach, es un hombre que bueno, tiene un currículum muy interesante, escritor, asesor, capacitador. Él estudió psicología social en la Universidad Antropológica de Guadalajara, tiene diferentes diplomados en psicoanálisis de los sueños, coach personal, certificación internacional en PNL, y bueno, ha escrito libros, también tiene corrección de libros, y además es mi maestro en el taller de creación literaria. Jorge, me da mucho gusto que compartamos esta tarde el micrófono en Platicando en Familia. Muchas gracias, igualmente, Alicia, es un gusto estar contigo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, es un gusto porque finalmente Platicando en Familia tiene el compromiso de compartir con nuestra querida audiencia los beneficios, lo que nos van a llevar a tener más herramientas en la vida, como son los valores, a practicarlos, y hay diferentes medios para obtenerlos. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es la lectura. Así es. Muy interesante la lectura como medio de desarrollo de la creatividad, de los valores, de la inteligencia, de la cultura general. Sí, y bueno, compartir con nuestro querido público el propósito de este tema, la intención de poder llegar a todos aquellos que en un momento dado son indiferentes hacia los libros, quizá porque no se los inculcaron, y todos aquellos que son indiferentes a los beneficios que van a recibir al practicarla. Y tú, mejor que nadie, nos puede compartir desde su propia experiencia cuál es tu propósito de la lectura, cuál tú crees que sea. Honestamente es una pregunta bastante difícil de contestar porque yo creo que depende mucho de cada quien. Sí. Hay gente que literalmente te dice la lectura es para disfrutarla y se acabó, ¿no? Cualquier función moralizadora o formativa ya es una orientación de la literatura, sí. Pero la literatura como tal es para entretenerte, divertirte, disfrutarla. En lo personal, aunque entiendo que tienen razón las personas que aseveran esto, a mí me gusta la literatura de ideas, la literatura que me ofrece una reflexión, que me ofrece, que orienta mi imaginación, orienta mis intereses, mis motivaciones hacia la vida. Soy más como de esa línea, ¿no? Bueno, yo creo que para cada quien hay gente que se inicia muy joven en la lectura y no se vuelve un gran lector, es decir,
termina leyendo como lo que te ofrece el mercado comercial. Hay gente que a lo mejor no tuvo una formación muy estricta, a lo mejor descubrió la literatura más adelante y sin embargo se vuelve como más exquisito en sus gustos o en sus intereses. Yo creo que depende de una sensibilidad innata que podemos tener cada quien. Y es, como dices, es sumamente personal. Exacto. Esta selección que tú tienes acerca de qué tipo de lectura, cuál es el género también por el cual te inclinas, qué es lo que te mueve. Y algo que a mí me gusta observar en las personas que disfrutan de la lectura es lo que descubren de ellos mismos también. Yo creo que esa es fundamentalmente la función de la literatura, un acercarse a sí mismo, un descubrirse a sí mismo. Descubres realmente cuáles son tus motivaciones interiores. Descubres la manera en que te gusta imaginar, la manera en que te gusta pensar respecto a la realidad. La manera en que interpretas la realidad te lo da tus gustos literarios o lo refleja. Claro, y además es esta sensación, Jorge, que no sé si evidentemente a mí me pasa, cada que leo me queda una sensación como si lo hubiera vivido realmente, como si hubiera estado en ese lugar, como si realmente hubiera tocado y olido y caminado por las calles que estoy leyendo precisamente. Sí, dice un escritor, la literatura son los sueños de la humanidad. Todo lo que la humanidad ha soñado, puede soñar, intuye, desea, teme, todo ha sido plasmado en la literatura y entonces es un viaje literalmente, es un viaje al interior del inconsciente colectivo, del alma de la humanidad. Ahí está todo lo que nos ha movido. En este momento los niños tienen un riesgo y me parece que los papás somos copartícipes de que nuestros hijos estén mucho más distraídos y mucho más alejados de lo que es tener un libro. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo electrónico, iPad, iPhone, computadoras, videojuegos, y estamos tan concentrados en el manejo de estos aparatos electrónicos que se nos olvida proporcionarles esta otra herramienta que evidentemente tiene muchos más propósitos para el desarrollo de las habilidades, como ya lo mencionabas. Así Entonces, es. estos riesgos, ¿tú crees que estemos generando una nueva cultura que se vaya a alejar de la lectura? Honestamente, me costaría trabajo hacer una afirmación categórica en una o en otra dirección. En mi experiencia, de entrada vivimos en un país donde no hay mucha lectura, Sí, con tecnología o sin tecnología no hay mucha lectura. Yo creo que hay gente que tiene acceso a la tecnología y la utiliza para la cultura. Y hay gente que no tiene acceso a la tecnología y de todos modos busca su acceso a la cultura. Entonces, yo creo que es bien relativo. No creo que debamos satanizar. No, ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, Exacto. lo estamos usando como nanas. Yo creo que más bien podemos, como una nueva herramienta de la cual disponemos, sí tenemos la responsabilidad de buscar la orientación al uso que le damos. ¿Cuál es el uso más propositivo de estas herramientas Exacto. tecnológicas? Vamos a una pausa, Jorge, no tardamos. Así Querido es. auditorio, quédate con nosotros. Vamos a terminar este primer bloque, pero regresamos muy pronto a seguir hablando de la lectura y sus beneficios. No tardamos. Platicando en Familia regresa, son las 4 de la tarde con 19 minutos. Estoy muy contenta de poder compartir contigo este miércoles de Escuela para Padres el tema acerca de la importancia de la lectura en nuestros hijos. Yo misma te puedo compartir que este tema me apasiona y me apasiona todavía más a partir de que lo descubro desde la escritura. Me ha causado una emoción maravillosa, sobre todo porque lo comparto con una persona que tiene esa habilidad de también saber guiarnos desde su experiencia, desde sus conocimientos, y es nuestro queridísimo invitado, mi profesor Jorge Santoyo Luquín, que además de ser literato, escritor, es psicólogo y es coach, tiene muchas herramientas de vida que compartir con nosotros. Sin embargo, esta tarde vamos a platicar pues de la lectura, de la literatura, de esta experiencia tanto personal de él como tuya o mía, de lo que implica, de esta emoción de redescubrir la lectura desde otro punto de vista, Jorge, como lo platicábamos en el corte, ¿no? Que me sugerías. Oye, Alicia, pues comparte lo que ha significado para ti
Leer desde el punto de vista de escribir, ¿no? El sabor que empieza a tener y la verdad es que la diferencia es grande. Claro. Y ahora lo gozo y me siento como una niña chiquita. Estoy sumamente emocionada de tener un libro entre mis manos y poder valorar aún más al que escribe. Claro, ¿te acuerdas? Decía uno de los compañeros en el taller, Sí. después de haber escuchado algunas reglas de cómo se escribe un cuento, cuando comentó con qué impresión se iba al final, dijo, siento que perdí la virginidad y que ya no voy a poder volver a leer nada de la misma manera. Y yo creo que eso es esa emoción de la que hablas, es cuando descubres que hay tanto que se puede descubrir en un texto, tanto, y no nos damos la oportunidad de valorarlo, de verlo, de disfrutarlo, porque es algo para disfrutar, ver el ritmo, ver la forma en que se construye un personaje, ver cómo el narrador está enfrentando los hechos. Todo eso es un universo para descubrirse, ¿no? Entonces se pierde la virginidad, ya no vuelvo a leer de la misma manera. Claro, y además tú puedes encontrar cuál es ese estilo, cuál es ese género que te gusta y disfrutarlo desde ahí, ¿no? No una lectura es para todos. Claro. Ni un género es para todos. Claro, y es ahí donde el tema del programa, que tiene que ver con los niños, sobre todo la importancia que pudiera tener. Fíjate que a mí me salta esta idea y creo que más que hablar de la literatura y los niños, tendríamos que ver cómo los adultos enfrentan la literatura, porque los niños aprenden imitando. Sí. Entonces, si no ve un niño que mi papá o mi mamá lee, pues a mí, ¿por qué me van a hacer agarrar un libro? Digo, si hay excepciones, ¿no? Y pasa, pero yo creo que aquí lo más interesante es saber que el gusto que uno puede desarrollar por la literatura es lo que puedes transmitir. No vas a transmitir el acto físico de tomar un libro, pero vas a transmitir el gusto por la literatura. En tu lenguaje se refleja, ¿no? Cómo hablas, cuando hablas, las expresiones que utilizas. Todo eso enriquece y el niño lo ve, lo absorbe, lo imita, lo busca y quiere además también trascender, ¿no? A través de ese lenguaje nuevo. Claro, porque dejas las carencias, empiezas a sustituir por un cúmulo de conocimientos que son muy importantes y más que estarle diciendo a las personas cómo haga las cosas y que haga las cosas, es como tú lo acabas de decir, es completamente vivencial, es el ejemplo, es la experiencia de ti como padre hacia los hijos, así independientemente de la edad que tengan. Nunca es tarde para tomar un libro y dar el ejemplo. Tomar un libro y gozarlo, ¿no? Y compartir. Sí, y sobre todo eso, que lo goces, que lo puedas disfrutar, porque repito, lo que vas a compartir al final es esa capacidad de disfrute, ¿no? O sea, que el otro pueda ver cómo puedes disfrutar algo. Entonces yo también quiero sentir eso, quiero sentir ese gozo, ¿no? ¿Cómo podemos, Jorge, integrarnos a la lectura como familia? Si hay alguna familia que no tenga el hábito, alguna familia que esté dispersa, puede ser una manera de contención hacia el exterior y unirnos a través de la lectura. Sí, definitivamente. Yo creo que se pueden hacer como grupos de lectura familiar, ¿sí? Donde cada quien comparta, donde se lea un poema, en un momento de intimidad en la familia, donde se lea un cuento, donde se estimule la creación de un cuento, de un poema. No sé, desde escribirlo hasta leerlo, ¿no? De escritores famosos, importantes. Si no se desarrolla el gusto, no va a poder ser. Cuando yo era niño, el grupo editorial Novedades publicaba una especie como, ¿qué sería? Como cómic. Sí. Se llamaba novelas inmortales, que eran versiones así con dibujitos y globitos y diálogos de adaptaciones de novelas de la literatura universal. Entonces tú podías leer en un librito que te vendían a X cantidad de pesos en el puesto de la esquina, podías leer una versión de Crimen y Castigo, de Colmillo Blanco, de La Vuelta al Mundo en 80 días, de El Príncipe y el Mendigo, y
Yo de niño fue una forma de introducirme a la literatura. A lo mejor en esa etapa no leía las grandes obras completas, pero desarrollé el gusto por estas historias. Te dan formación, te ofrecen formación, porque a una edad temprana de repente empiezas a ubicar, no sé, hasta los nombres de ciudades del mundo, formas de vestir de cada época, el lenguaje que se usaba tanto en la literatura como en las distintas regiones y en los distintos personajes. Entonces, de alguna manera se va volviendo formativo el que tú desde niño tengas acceso a la literatura. Y luego los poemas son otra forma, ¿no? Son herramientas que te ayudan a sensibilizarte, a escuchar la cadencia y el ritmo del lenguaje, de la lengua que hablas. No sé, podemos usar tantas cosas. Y está al alcance de todos, es que no es exclusivo, es decir, si te gusta, está a tu alcance. Si esa es tu inclinación de lectura, lo haces, no hay un segmento particular. Es decir, tú lees esto y tú lees aquello. No, o sea, todos podemos tener diversidad, que eso es lo más interesante, es un universo de posibilidades en el cual sumergirte. Y me encantaría, hablando de lo que acabas de mencionar sobre la poesía y los niños, que nos compartas algo de lo que tu mamá te leía a ti, a tus hermanos, cuando eras niño. Ajá. Y compartir con el auditorio, que bueno, me muero de la risa, pero tengo uno de mis hijos, me escribió cuando era muy, muy chiquito, no sé, algo que todavía me acuerdo y me hace llorar de la risa, y me decía, mamá, tu cabello es como la noche, tus uñas como las nubes, y tu corazón como el color de tu camisón. Yo no sé, no tengo camisón y tampoco, no uso camisón y menos rojo, ¿no? Entonces, no sé qué vería, pero me encantaba porque era la manera de expresar su admiración, ¿no? En ese momento. No, y además fíjate la creatividad, porque no se basó en algo que había, sino en algo que él visualizó, y ahí tiene que ver. Su mamá en camisón, nunca la vi en camisón, pero existe esa imagen. Y del color, ¿no?, de mi corazón. Y del color, o sea, claro. Pero bueno, es lo que decimos, ¿no? Cuando le das la oportunidad de ser, de escribir, de leer, estás realmente viendo desde otra perspectiva el mundo, lo estás viendo desde, híjole, es un prisma enorme que hay. ¿Por qué no nos compartes sí, algo? ¿Cuánto tiempo tenemos de este bloque para ahorita que no tenemos, de hecho, yo creo que lo vamos a hacer regresando porque tenemos ya unos instantes. Exacto. Y mientras, bueno, podemos seguir diciéndoles a las personas que no le tengan miedo a la lectura. Creo que ese es el tema central. Sí. Yo creo que se den la oportunidad de descubrirla, ¿no? A veces, como tú me decías hace rato, hay gente que le tiene miedo, y ya tenemos este prejuicio de flojera, y en realidad podemos descubrir que es súper divertido, entretenido y formativo, ¿no? Claro, y según tu gusto, según tu preferencia, hay gente que se inclina por investigaciones, biografías, novelas, historia, y wow, cuando es una historia, una novela histórica que es tan apegada a los sucesos. Tengo un amigo que sabe todas las fechas de las guerras de todo el mundo y las estrategias que se usaron en cada guerra y quiénes participaron, y tiene datos, y todo eso es una recopilación de datos históricos que le encantan, ¿no? Y te apuesto que lo aprendió ya de grande a través de la literatura y no a la escuela, ¿no? Pero desde chico le gustaba esos datos. Eso es un buen tip. Vamos a nuestro bloque, a nuestro corte, y regresamos al segundo bloque de Platicando en Familia. Quédate en Radio Mujer. Estamos al aire en Platicando en Familia este miércoles 16 de abril, en donde te encuentres. Qué gusto que estés acompañándonos, qué padre que estemos disfrutando de este tema tan interesante, que hay tantas personas en donde estés, en Guadalajara, en Estados Unidos, que disfrutamos realmente, como nos comenta nuestro queridísimo invitado Jorge Santoyo Luquín, quien además tengo el privilegio de que es mi maestro, es mi profesor en el taller de creación literaria que tomo. Y la verdad, un gusto conocer personas tan preparadas, tan comprometidas y sobre todo con tanto gusto y pasión hacia lo que hacen. Que eso es algo también, Jorge, una característica para que tú puedas transmitirle a las personas el interés por descubrir algo que a lo mejor en su vida han hecho, ¿no? Cuando tú lees con pasión, cuando tú haces algo con esta entrega, inmediatamente las personas decimos, ah, caray,
¿no? ¿Qué descubrió? ¿Qué hay? ¿Qué magia? ¿Qué tomó? ¿Con qué leyó? ¿Acompañado de qué leyó? Pero no, en realidad es este éxtasis que te genera la lectura. Claro, es el gusto que Es el todos gusto. podemos desarrollar y que lo comentábamos, el chiste es quitarse el prejuicio, el miedo, la idea de flojera, porque en realidad es muy divertido. A veces invertimos tanto tiempo en nada Sí. que si nos pusiéramos a leer un buen cuentito, un buen poema, una buena novela, sería delicioso. Sí, papás, vamos a desarrollar nuestra propia creatividad, nuestra propia imaginación, vamos a dejarnos un poquito de esta flojera y vamos a, pues a contribuir a que nuestro país piense diferente, sea analítico, lea para estar mucho más preparados. Es una arma sumamente poderosa, un arma que la verdad yo creo que viene a derrumbar toda la ignorancia y la falta de conocimientos, es lo que más te puede sostener como comunidad y como sociedad. Claro. ¿Qué tal nos compartes? Bueno, vamos a leer un poema de un poeta mexicano, Juan de Dios Pesa. Te comentaba, él tiene un libro que se llama Los Cantos del Hogar, que son poemas que él compone a sus hijos. Y son muy bonitos, son muy tiernos, son de una gran calidad literaria. Ese era un gran poeta mexicano. Entonces vamos a compartir este que se llama Fusiles y Muñecas. Dice: Juan y Margot, dos ángeles hermanos que embellecen mi hogar con sus cariños, se entretienen en juegos tan humanos que parecen personas desde niños. Mientras Juan de 3 años es soldado y monta en una caña endeble y hueca, besa a Margot con labios de granado, los labios de cartón de su muñeca. Lucen los dos sus inocentes galas, y alegres sueñan en tan dulces lazos, él que cruza sereno entre las balas, ella que arrulla a un niño entre sus brazos. Puesto al hombro el fusil de hoja de lata, el que pide papel sobre la frente, alienta el niño en su inocencia grata, el orgullo viril de ser valiente. Quizá piensa en sus juegos infantiles, con que la torpe humanidad pelea, que pesan poco, que sin odios lucen, que es igual el más débil al más fuerte, y que si se disparan no producen humo, fragor, consternación y muerte. Oh misteriosa condición humana, siempre lo opuesto buscas en la tierra. Ya delira Margot por ser anciana, y Juan que vive en paz ama la guerra. Mirándoles jugar, me aflijo y callo. ¿Cuál será sobre el mundo su fortuna? Sueña el niño con armas y caballo, la niña con velar junto a la cuna. El uno corre de entusiasmo ciego, la niña arrulla a su muñeca inerme, y mientras grita el uno, ¡fuego, fuego!, la otra murmura triste, duerme, duerme. A mi lado ante juegos tan extraños, Concha, la primogénita, me mira. Es toda una persona de 6 años que charla, que comenta y que suspira. ¿Por qué inclina su lánguida cabeza mientras deshoja inquieta algunas flores? ¿Será la que ha heredado mi tristeza? ¿Será la que comprende mis dolores? Cuando me rindo del dolor al peso, cuando la negra duda me avasalla, se me cuelga del cuello, me da un beso, se le saltan las lágrimas y calla. Sueltas sus trenzas claras y sedosas y oprimiendo mi mano entre sus manos, parece que mediten muchas cosas al mirar cómo juegan sus hermanos. Margot que canta en madre transformada y arrulla un niño que jamás se queja, ni tiene que llorar desengañada, ni el hijo crece, ni se vuelve vieja. Y este guerrero audaz de 3 abriles que ya se finge apuesto caballero, no logra en sus campañas infantiles manchar con sangre y lágrimas su acero. Inocencia, niñez, dichosos nombres, amo tus goces, busco tus cariños. ¿Cómo han de ser los juegos de los hombres más dulces que los juegos de los niños? Oh mis hijos, no quiera la fortuna turbar jamás vuestra inocente calma. No dejéis esa espada ni esa cuna, cuando son de verdad, matan el alma.
Hermoso. Sí, Hermoso, muy bonito, y el ritmo que tiene, Ajá. por sí solo, es como un arrullo. Exacto, así es. Sí, es un poema muy bonito, muy tierno, Muy muy tierno. sentido. Retrata muy bien este intercambio entre los niños, las edades, la época, ¿no? Estamos viendo a un poeta de fines del siglo XIX, esta ternura con la que se ve a los niños, estos juegos infantiles. Muy bonito. Esos ojos de los padres que tienen quietud y se toman estos minutos, estos instantes, este tiempo para ver más allá de la prisa, más allá de nuestra dinámica cotidiana, que también es una invitación a observar con detenimiento lo que nos plasma este poema, lo que en realidad nos están externando los niños con sus juegos, Claro. cómo hablan ellos a través de este lenguaje tan calmado, tan pacífico, y él cómo está observándolo y cómo nos lo transmite. Claro, y además la reflexión que se hace sobre la vida en sí, entre los adultos, los niños, cómo el niño no se da cuenta de que al jugar a la guerra está jugando al absurdo juego de los adultos, y hay una crítica y una reflexión, y es muy bonito, a mí me encanta ese poema. Y cuando tú le lees a tus hijos, definitivamente, quizá tú piensas que no están entendiendo, quizá tú piensas que no saben el significado de lo que dices, pero el hecho de que tú lo leas, además habla de compartir, habla de integrarlos, habla de que se incorporen y hacer un hábito. Como todos los hábitos no son de la noche a la mañana, sin embargo estamos en muy, muy buen momento de incorporarlo. Claro. Además, cualquier momento es el adecuado. Sí. Nunca es tarde. Nunca. Y puede ser un niño chiquito, puede ser un niño jovencito en la adolescencia, puede ser un adulto y alguien que de repente descubra que tiene no nada más esa sensibilidad, sino la capacidad creativa, creadora. Tú hace rato comentabas, bueno, y escribir también no te puede generar el gusto por la literatura. Es otra forma, ¿no? A lo mejor alguien lee y luego descubre que quiere escribir. A lo mejor alguien tiene inquietud de decir algo y en su búsqueda de decirlo y de escribir se interesa por aprender la forma correcta de decirlo, y entonces se interesa por la literatura, por la redacción, por las reglas, por el ritmo, y entonces te metes a un estudio profundo o simplemente la capacidad de disfrutar la literatura. Y cómo las palabras empiezan a tener un significado diferente, Claro. una connotación distinta. Totalmente. Hay gente que, bueno, no hablemos de la gente que no lo tiene. Más bien, hay que tener cuidado de no empobrecer nuestro lenguaje. Si no cultivamos el lenguaje, lo empobrecemos. Sí. Y a veces nos encontramos con personas que no tienen una idea clara ni siquiera de cómo externar sus sentimientos, porque no conocen la palabra para expresar lo que están sintiendo. Eso es triste. Claro, y cuando lees, sabes que hay otro que está sintiendo lo que tú, que está observando como tú, y te identificas, sabes que claro que lo puedes expresar y tomas la idea. Entonces te va generando también esta apertura de hacer contacto contigo mismo, como lo comentas, cuando no sabes cómo expresar, cuando no sabes cómo comunicar. ¿Cómo comunicar tu mundo interior? El uso del lenguaje, la literatura, es un vehículo para ir hacia adentro de uno mismo. Vamos a otro corte comercial, no nos vamos a tardar y vamos a regresar para leer tus llamadas. Muchas gracias, Austin, Texas, muchas gracias, Guadalajara. Vamos a un corte. Platicando en Familia regresa a su último bloque, feliz de compartir contigo la experiencia de la lectura y sobre todo darnos cuenta cómo tú que nos estás llamando nos dejas saber esta inclinación, esta preferencia. Definitivamente es un gusto, el arte, la literatura, digo, jamás va a pasar de moda, y entre más leamos, entre más nos cultivemos, vamos a tener muchas más herramientas para
para seguir con nuestra vida en las situaciones que se nos pongan por delante. Y esta tarde platicamos en familia con un querido invitado, Jorge Santoyo Luquín. Jorge, tenemos llamadas del auditorio. ¿Les damos lectura? Claro, por favor. Gustavo Rizo, saludos al invitado. ¿Nos pueden dar estrategias para que nuestros hijos saquen provecho de Internet y las redes sociales para que busquen buenos contenidos? Ok. Bueno, pues no soy un experto en redes sociales, pero yo creo que actualmente, pues una de las grandes redes sociales que más se visitan, Facebook, pues en ellas se encuentran todas las editoriales tienen su página y constantemente están subiendo allí fragmentos, reseñas, sus últimas publicaciones, a lo mejor, no sé, biografías de los autores, y es una forma de poder utilizar la herramienta para tener acceso a la cultura, a la información, a la lectura. Finalmente en Internet tú pones el título de un libro y prácticamente te lo ofrece en PDF o en Word o algún sitio donde te lo ofrecen barato. Vale la pena comprar. A mí me gusta más leer los libros impresos que en Internet, pero hay a quien le gusta leer en la pantalla y tiene la posibilidad. Y lo importante es hacerlo, Claro. disfrutarlo. Incluso, si me permiten, también los mismos autores tienen ya sus enlaces dentro de Face o sus páginas y puedes contactar con ellos o con sus representantes y estar en contacto nutriéndote directamente del escritor. Claro, es cierto, también Que eso hay. también es padre porque te acerca más a esta realidad. En ocasiones pensamos que es tan ajeno, inalcanzable, y no. Todo Claro. es alcanzable porque nos unimos precisamente en la lectura. Así ¿no? es. Así estamos como hermanados. Claro. Ahí hablando de hermanamientos, María San Juan de Austin, Texas. María, muchas gracias por estar con nosotros. Y ella nos comparte, me encanta leer, lo disfruto. Mis hijos tienen 16 y 10 años. El más chico tiene dislexia y por más que les inculco la lectura, no les gusta. ¿Qué me recomiendan? Bueno, yo creo que allí es interesante saber que el ejemplo es lo único que podemos transmitir. Creo que lo peor que podemos hacer es como tratar de imponer algo, es cuando los hijos más lo rechazan. Yo creo que lo único que podemos hacer es ser el ejemplo, ser un lector, hablando en este caso de esta situación, ser un lector que lo disfrute, que lo haga, que lo viva, que lo transmita a través del ejemplo. Y lo comentábamos hace rato, los niños al final siempre van a regresar al ejemplo. Es la única referencia que tienen de vida, lo que vieron. Sí. Hay una etapa en la que los niños son rebeldes, exactamente quieren hacer todo lo opuesto a lo que hacen los papás, pero va a llegar un momento en que lo único que saben hacer es lo que vieron que hacían los papás y van a llegar a hacerlo. Entonces, si yo no soy un lector, si yo no disfruto la lectura, si a mí no me ven agarrar un libro, yo no estoy dando el marco de referencia para que el niño regrese un día a lo único que sabe que se puede hacer, que es aferrarte a un libro. Sí, cierto, lo comparto. Laura, de Providencia, gracias. Mis hijos son adolescentes y desde que son niños los llevo a Phil. Ahora es un gusto ver cómo disfrutan comprando libros y de esta feria de libro tan importante. Claro, eso se nos pasó. Finalmente Sí. estamos en Guadalajara y aquí está la feria internacional más grande de Latinoamérica del libro. Yo creo que tenemos todas las posibilidades, así como programamos nuestras vacaciones y la ida a la playa y la ida al día de campo y la ida a la casa de la abuelita, podemos también tener claramente un plan que es visitar la FIL cada año, ajuarearse de los libros que se requieren para todo, la lectura de todo el año. La fila es gigante, es hermosa, es padrísima. Ahí puedes ver y convivir e interactuar con escritores importantes, con los que están empezando, con los que quieren hacer, con gente de otros países. Está el área de los niños, que también es gigante y que tiene de todo.
no sé, a mí me encanta la FIL y yo creo que debemos aprovecharla. Por supuesto, y además, como ya tiene una fecha fija, ya no hay pretexto de decir cuándo es, me agarro sin dinero, no tengo ahorros. Entonces, si realmente estás interesado en participar como comprador, bueno, ya tienes tiempo suficiente para ahorrar. Claro. ¿No? Y para hacer tu guardadito e irte feliz a comprar lo que más te gusta. Tienen 6 meses para juntar. Claro, y además, Jorge, algo que se me hace muy interesante de la lectura, que también la lectura nos invita a la música. Y nos invita a la pintura, claro. Y nos invita a la danza, y nos invita a este mundo del cual innegablemente va uno detrás de otro. Es increíble, y ahorita que lo mencionaba se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Hay escritores que fueron músicos o sabían de música o les gusta la música y a través de su obra literaria transmiten el gusto, la pasión por la música o por la pintura. Se me vino, no sé, el famoso Principito, ¿no? Sí. Que fue ilustrado por el mismo autor con acuarelas, los dibujos que hacía Gibran Jalil Gibran de sus obras, que también pueden aparecer en la misma obra, las pinturas o los dibujos con sus escritos. No sé, Ta Hoffman, que sabía y le gustaba la música, y sus personajes siempre son personas que viven a través de la música. No sé, hay tanta. La literatura nos lleva a todas las áreas del saber humano, porque es la exploración del alma, es la exploración de la historia, es la exploración de los gustos, los intereses, las motivaciones, de la sociedad, de la cultura. Nos lleva a una reflexión de todo lo que es posible experimentar. Me parece que es una extraordinaria invitación a nuestro auditorio y a su vez a quien tengan cercano de compartir esta experiencia que acaban de escuchar. Así porque es. si lo intentamos, si seguimos creyendo en las bondades del ser humano, vamos a ser mucho mejores cada vez. Vamos a tener una sociedad con este reflejo de nuestro interior mucho más saludable y positivo. Que yo creo que ya está sucediendo. Parece que no, pero yo veo cada vez a la gente más enfocada a una búsqueda de trascendencia de sí misma, en muchas áreas, de muchas maneras. Una de ellas es la literatura, que en este caso tocamos, y que es una invitación abierta a que la aprendan a disfrutar. Y quiero hacer extensivo que tú, tienes grupos, tienes talleres, y nos compartes de tu experiencia y de los conocimientos y de tu gusto. Me encantaría que nos puedas proporcionar tus datos de contacto, saber en dónde te podemos localizar, quien esté interesado en ser parte de estos talleres de creación literaria o de todo lo que haces. Claro, pues bueno, primero doy mi nombre, Jorge Santoyo Luquín. Con él me pueden encontrar en Facebook, que es donde generalmente yo ahí promociono todas las actividades que hacemos grupos donde se trabaja. Entonces con mi nombre me encuentran, mi teléfono 33 11 19 50 67 y mi correo es Luquín, como mi segundo apellido, la letra J de Jorge, luquinj@hotmail.com. Y bueno, estamos en contacto. Próximamente en mayo iniciaremos un nuevo taller de creación literaria para que estén pendientes. Sí. Y allí en Facebook seguramente aparecerá la invitación. Jorge Santoyo Luquín. Muchas gracias. Me encanta, Jorge, que hayas estado con nosotros en Platicando en Familia. Te agradezco mucho la invitación. No, muchas gracias por haber estado hoy y platicar con todos nosotros. Seguramente desde casa, desde donde se encuentran, disfrutaron tanto como yo de esta plática. Muchas gracias a todos. Te invito y te dejo las puertas abiertas a que regreses con otro tema tan interesante como el de hoy. Te agradezco mucho. Muchas gracias, querido público. Gracias a nombre de todo el equipo, Arturo, Donají, Chuy Preciado, Rosy Muñoz y Alicia Hernández. Desea que tengas unos días de descanso maravillosos, que disfrutes en compañía de tu familia. Si sales, cuídate mucho. Si te quedas, disfruta tu familia. Mañana, a partir de mañana desde el domingo, vamos a tener transmisiones especiales de la Arquidiócesis. Yo te veo el viernes y el sábado de 2 a 3 con 2 programas maravillosos que vamos a hablar del duelo en la mujer y la resurrección en la mujer. Soy Alicia Hernández y deseo que te quedes en casa con Leti a continuación. Un abrazo muy fuerte.